Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo sí me considero, y no tuve ese problema que tenían otros compañeros, un trabajador de la educación, porque éramos un sector de gente que entraba a la educación buscando un poco la solución económica, ya que no proveníamos de carreras pedagógicas. Nosotros no éramos educadores. Muchos de nosotros éramos recibidos en escuelas técnicas y, como dijo Darío, estábamos en una época donde la industria empezaba a declinar y empezábamos a buscar refugios donde nos dieran trabajo. Y uno de esos refugios era la educación. Nunca nos consideramos educadores, sino trabajadores que habíamos cambiado nuestro origen de la fábrica, de los talleres donde veníamos nosotros, a un taller que estaba dentro de una escuela. Éramos trabajadores. Tuve la suerte, como dijo Darío, porque uno siempre, cuando caía en la educación, ¿qué pensaba? Bueno, me refugio acá hasta que cambie la mano, la industria empiece a tomar nuevamente el nivel que tiene que tener en nuestro país y después buscaré nuevamente lo que a mí me interesa, que es desarrollarme en lo que me preparé. Pero tuve la suerte de encontrarme con una escuela en donde realmente ganó mi corazón, cambió todo el objetivo que yo tenía en la cabeza. Y a partir de ahí empecé a prepararme, empecé a hacer los cursos de capacitación, de perfeccionamiento docente que se daban en esa época, para irme acomodando lo mejor posible a lo que iba a ser mi futuro. Fueron épocas difíciles. Al poco tiempo yo ingresé en el Politécnico en el año 75. En el año 80, a los 5 años, la dictadura militar suspendió ese artículo que decía Darío, esa degravación impositiva que hacían las fábricas, y por lo tanto pasamos a depender del CONI. Ahí muchos de nosotros tuvimos que buscar trabajos en otro lado, porque yo particularmente había perdido la mitad de mi carga horaria, me había casado, estaba alquilando, no soy originario de Berazategui, y me vi en grandes dificultades, pero bueno, con la ayuda de los compañeros que tenía alrededor, me fui haciendo fuerte. Y empezamos a discutir en el Politécnico, con Darío, con alguien que yo iba todos los días a su casa a tomar mate, que recién lo nombró Darío, el compañero González, y empezó a rondarnos la idea de que teníamos que organizarnos, que los docentes teníamos que empezar a organizarnos. Y los primeros esbozos que hicimos fue precisamente en ese año, en el año 80, en donde a través de una figura que creamos, que creo que yo lo escuché a Darío por primera vez hablarme de eso, la COPEGE, lo que se llamaba la Comisión en Defensa, la Comisión Permanente en Defensa de la Educación. Años 80, la dictadura todavía estaba muy feroz. Sabíamos que sacar los pies del plato podía significarnos aparecer al otro día en un zanjón. Pero no nos quedaba otra. Era la lucha que teníamos que dar. Y empezamos a juntarnos. Lo primero que tuvimos que hacer es buscar un lugarcito. Nos ofrecieron, porque se lo fuimos a pedir, un lugar en el Círculo Médico de Berazategui, y ahí empezaron las reuniones. Eran muy esporádicas porque en determinado momento veíamos gente que no conocíamos y que se sentaban a escuchar, no sabíamos de dónde provenían, eran épocas muy difíciles. Y aprovechamos, sí, cuando se dio la gesta de las Malvinas. La guerra de las Malvinas fue el punto inicial
donde dijimos, bueno, a partir de acá es donde tenemos que empezar a recorrer todas las escuelas del distrito, porque sabíamos el sentimiento que tenían las maestras con respecto a esa lucha. En todas las escuelas de Berazategui había banderas argentinas en las puertas. En todos los barrios, en el techo tenían una bandera argentina. El sentimiento de Malvinas era tremendo. Y dijimos, bueno, aprovechemos esto. Hicimos una declaración de principios, donde obviamente pusimos la gesta de las Malvinas como primer lugar, y después nuestra necesidad de empezar a juntarnos como docentes para la creación de un sindicato. Y ese fue el inicio. En el año 82 fue la gesta. A fines del 82 ya teníamos reuniones con unos cuantos docentes, a pesar de que todavía estaba la dictadura. No es que ya estábamos en democracia, pero ya estábamos perdiendo ese miedo, ese terror que nos había paralizado durante tantos años. En el año 83 decidimos llamar a elecciones para reconstruir el sindicato que nos habían clausurado en el año 76, para reconstruir la Asociación de Educadores de Berazategui. Y a partir de esa reconstrucción, de esa primera comisión directiva, empezó el camino que fuimos transitando hasta el día de hoy. Vino después la creación de SUTEBA, donde fuimos parte de esa creación, porque antes de SUTEBA estaba lo que se llamó el Frente Gremial Docente del Gran Buenos Aires. Nos juntábamos todos los distritos que habíamos sido en algunos casos expulsados, otros se habían separado de lo que era la Federación Sarmiento, y teníamos los sindicatos locales. Nos juntamos en ese gran frente que después, en el año 86, si no recuerdo mal, en un congreso en Mar del Plata, creó el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires. Hasta ahí un relato, después tendrá que seguir otro.